Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver la clase número 10 del curso de Historia de Centroamérica y Costa Rica. Vamos a hablar del siglo XX. Vamos a hacer un breve repaso del siglo XX para llegar a lo que estamos, tratar de llegar lo más cerca posible del presente. Antes de eso, hacemos un pequeño repaso rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Empezamos la primera clase cuando vimos las definiciones básicas, vimos el programa, vimos la bienvenida, etc. En la segunda clase vimos cómo estaba América antes de que llegaran los españoles. En la tercera clase vimos cómo estaba Europa antes de que los españoles tomaran los barcos para llegar a América. Luego vimos el choque de culturas, luego vimos la colonia y su herencia, luego vimos el proceso de independencia, pasamos después a lo que fue la República Federal Centroamericana y en la última clase vimos el modelo agroexportador, cómo se fundó. Luego de la independencia, porque ya no éramos colonia, teníamos que tener un modelo propio, porque ya no dependíamos de nadie, teníamos que tener un modelo propio, y se creó el modelo agroexportador, que consistía básicamente en que nosotros, en el caso de Costa Rica, nos dedicamos a la producción de café, banano, caña de azúcar, y que exportábamos a la metrópoli, Inglaterra y Estados Unidos, que con esas exportaciones obteníamos divisas y con esas divisas comprábamos lo que necesitábamos. Eso en síntesis es lo que llevamos hasta el momento. Hoy vamos a hablar qué pasó en ese siglo XX, que es el siglo pasado. Bueno, arranca, decíamos, con lo que fue... hubo tres momentos históricos importantes en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. En esos tres momentos históricos se pueden ver las crisis cíclicas del capitalismo. Es decir, el capitalismo se ve metido en una crisis tremenda que hace que el sistema produzca sus grandes contradicciones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la metrópoli, Inglaterra y Estados Unidos, cuando se ven metidos en una guerra, en una crisis, que puede ser una guerra o el crack de 1920-30, lo primero que hace es cerrar su economía, es decir, procura resolver sus problemas y no consumir artículos que ellos consideran postres, café, banano y caña de azúcar. Entonces, en medio del fragor de la guerra o en medio de una crisis tremenda como fue la de los años 30, lo que van a hacer estas economías es cerrarse, es, digamos, no procurar recursos, no destinar recursos a comprar artículos que no eran necesarios para la sobrevivencia, como el café, el banano y la caña de azúcar. ¿En qué empleaban los pocos recursos que tenían? Bueno, los economizaban, los empleaban muy bien, los administraban muy bien para, en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, comprar pertrechos de guerra. O sea, toda la economía de Inglaterra y de Estados Unidos, bueno, de Francia, en este caso, que es lo que nos toca ver, esos países lo que hicieron fue destinar todo lo que fue su economía, todo lo que tenían de dinero para comprar pertrechos de guerra, para ganar la guerra a los alemanes, digamos en este caso, o a los japoneses, italianos, etcétera, el rival. Entonces, eso hace que no sea para ellos prioridad comprar artículos que no son necesarios para la guerra, lo que llaman artículos postres, café, banano y caña de azúcar. Eso hace entonces que el modelo agroexportador entre en crisis. Y vamos a ver este video para que explica cómo es esa crisis. Hablemos ahora de la crisis en el sistema agroexportador. ¿Qué fue lo que sucedió? Recordemos que esos países de América Latina solamente vendían productos, materia prima, que iba hacia Europa. Cuando en 1929 colapsa la bolsa de Nueva York, hay un desplome de las economías mundiales y por tanto Europa deja de comprarnos producto y Estados Unidos reduce la cantidad de producto que nos está comprando. Esto va a generar un caos en todas las economías porque la exportación generaba todos los demás ingresos de la economía. Analicemos estas consecuencias. En primera instancia, hay una disminución de las exportaciones, es decir, los países dejan de vender hacia Europa los productos que estaban produciendo. Esto es un problema porque los países dependían de las exportaciones. Como no se puede vender al extranjero, tampoco tienen dinero para comprar, por eso disminuyen las importaciones.
Esto produce que caigan los precios de los cultivos que se están enviando hacia Europa y las materias primas. Como no están comprándole, a nadie le interesa comprar esos productos, pierden precio. Esto genera problemas en los gobiernos, porque recordemos que los gobiernos se mantienen a través de los impuestos. Los impuestos se generan a través de las exportaciones, a través de las importaciones y a través de las ventas que se hacen en los mercados internos. Como no hay ninguna de esas tres cosas o han disminuido muchísimo, los gobiernos empiezan a tener problemas de deudas porque no logran pagar todos los gastos que tienen. Esto es una reducción de los ingresos fiscales y esto va a generar que los grupos sociales sientan que los gobiernos no están cumpliendo con sus funciones. Otra de las características de esta crisis del sistema exportador consiste en el aumento de las manifestaciones sociales. Las huelgas, los movimientos sociales se van a reprimir de manera violenta en algunos casos por parte de los gobiernos. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, porque el pueblo y los trabajadores comprenden que los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones básicas. Eso nos lleva a la siguiente consecuencia, que es la aparición del reformismo. ¿Qué es el reformismo? Consistió en un movimiento político que obligaba desde abajo a los sectores poderosos a hacerle cambios, a hacerle mejoras a las necesidades que el pueblo tenía. Aparecen nuevos actores políticos, nuevos partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista o el Partido Reformista en muchos de los países de América Latina. En algunas ocasiones, esos partidos logran accesar al poder, llegar a los congresos de esos países y desde ahí presionar a los sectores poderosos para que le den derechos laborales a sus trabajadores, para que mejoren las condiciones de pobreza que tiene el pueblo. Otra de las consecuencias consiste en los sentimientos antiimperialistas. Estos nacen desde el resentimiento que se tiene hacia la nación del norte, hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, resulta que el periodo agroexportador coincide con el periodo de crecimiento imperialista de los Estados Unidos. Tanto política como económicamente, Estados Unidos ejercía influencia en todos los países de América Latina. Muchas veces esta influencia, los países eran canalizadas de manera negativa, puesto que Estados Unidos prefería su capital y los países le daban preferencias excesivas. No faltó mucho tiempo para que las personas entendieran que Estados Unidos generaba una influencia negativa en sus propios países. Por último, pero no menos importante, una de las características más importantes es el aumento de la pobreza. El sistema económico agroexportador generaba una polarización, es decir, una sociedad muy pobre por una parte y una población muy rica que era muy poca por otro lado. Era una población pobre en aumento, sin acceso a recursos, sin derechos laborales y con amplios problemas de salud. Esto va a generar una gran presión en todo el sector social. Bueno, ¿y qué iba a hacer el Estado ante este caos que estaba ocurriendo debido a la crisis? El Estado tuvo que plantear una estrategia y esa estrategia fue intervenir en la economía, algo que desde el punto de vista de los liberales era impensable. El Estado nunca debía participar en la economía, según los liberales. Pues esta vez el Estado no solamente va a participar, sino que va a ser protagonista de la economía. Así, de esta manera, vamos a entender algunas de las acciones del Estado. Promovió el empleo público para que, entre más trabajadores habían, estos fueran a la economía a tratar de reactivarla. ¿En qué iban a trabajar estas personas? En carreteras, puentes, creación de hospitales, infraestructura. Bueno, eso de esta manera. También el Estado va a empezar a regular las relaciones sociales y las relaciones económicas. Va a dictar más legislación que trate de regular estas relaciones. Y por último, van a atender las necesidades de la población, van a escuchar a la población. Pero esto no fue gratuito. Esto se debe también al reformismo que se estaba impulsando desde abajo. Resumiendo, podemos decir que hay dos tipos de crisis en el modelo agroexportador. Está los factores internos y los factores externos. Los factores internos propios que pasaban en Costa Rica y los factores externos. Entonces, en cuanto a los factores internos, decíamos que el modelo agroexportador, que fue con el que Costa Rica ingresó al mundo capitalista, producía un crecimiento empobrecedor. Eso vimos la semana pasada. ¿Qué significa eso? Bueno, que efectivamente con la venta del café
y de productos agrícolas en América Latina, llegó mucha riqueza. Pero esa riqueza no se socializaba, esa riqueza se concentraba en pocas manos. Eso en general en América Latina. Entonces sabemos que Costa Rica fue un poco diferente, que fue bastante diferente. Entonces en América Latina el modelo agroexportador va a traer un crecimiento, pero ese crecimiento es empobrecedor porque si bien hay muchos recursos, hay mucha plata en el ambiente, esa plata se va a concentrar en pocas manos. Entonces aparecen grandes ciudades como Buenos Aires, México Distrito Federal, Guatemala, Bogotá, Medellín, Sao Paulo, Brasilia, etcétera, que son grandes ciudades, pero y que tienen muchos edificios, pero a la par de esas grandes ciudades crecen los cinturones de miseria. ¿Por qué crecen los cinturones de miseria? Porque la riqueza no llega a esa gente. La riqueza no es para todo el mundo, la riqueza es para un grupo particular de gente que va a ser la oligarquía, que se va a aliar con los estamentos militares y va a ser los que dominen en América Latina. De ahí los constantes golpes de Estado en todos los países de América Latina. ¿Costa Rica es excepción? Sí, bueno, ¿por qué? Porque en Costa Rica no hubo monopolización de la tierra. La tenencia de la tierra se socializó y eso hizo un cambio que ya lo vimos en clases anteriores. Otro elemento, y eso sí tiene que ver con Costa Rica, es que quedamos en absoluta dependencia del mercado. O sea, va a ser el mercado el que le pone el precio a nuestros productos. Es decir, el café lo cosechamos, lo producimos, lo torrefaccionamos, lo llevamos al mercado, pero es el mercado allá en Inglaterra o en Estados Unidos el que le pone el precio al quintal de café. No es como los países árabes que producen petróleo y son ellos los que le ponen el precio al café y si quieren se lo compran y si quieren no se lo compran. Como no es un artículo postre, sino que es de primera necesidad, los países tienen que pagar el precio que digan los países árabes del petróleo. Entonces, nosotros quedamos en una gran dependencia, tanto en cuanto a los mercados como a los precios y el capital. Es decir, muchas veces el capital viene a invertir y es cuando se dan los enclaves. Otro elemento particular de América Latina en este periodo agroexportador es que se crean los enclaves. En Costa Rica tuvimos el enclave bananero con Maño Sequit, que ya lo hemos hablado. Otro problema que tenía interno que tiene el modelo agroexportador en Costa Rica es que se da el monocultivo. ¿Qué es el monocultivo? Es el cultivo de uno o pocos productos. Entonces Costa Rica se especializó en café, banano y caña de azúcar. Eso nos deja en una gran dependencia porque no hay una producción diversificada. O sea, no tenemos muchos productos, no tenemos solo 3. Y si esos 3 tienen problemas con el precio, la sociedad entra en crisis. Otro elemento interno que pensó para que ese modelo se agotara, el modelo exportador, es la ausencia de mercados nacionales. No se crearon mercados nacionales porque somos un país muy pequeño. O sea, no puede haber mercados nacionales en un país tan pequeño como Costa Rica o cualquiera de Centroamérica. También no hubo proceso de industrialización. O sea, Costa Rica, igual que todos los países en América Latina, en este periodo lo que hicieron fue especializarse en la producción de artículos agropecuarios, ya sean café, banano, caña de azúcar en el caso de Costa Rica, pero en otro lado fue el cacao, en otro fue la ganadería, como en el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay, en fin, diferentes, cobre en Chile, etc. No diversificaron su producción, sino que se especializaron en uno o pocos productos. Eso también obviamente nos deja en dependencia. Entonces no hubo industrialización, sino que se especializaron en productos agrícolas. Finalmente hubo un gran, en América Latina hubo el surgimiento de golpes militares debido a la gran presencia de los estamentos castrenses en América Latina. O sea, se crearon grandes ejércitos represivos que constantemente daban golpes de Estado. Entonces ustedes ven aquí los golpes de Estado en Guatemala, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, o sea, todos los países de América Latina se dan constantes golpes de Estado. ¿Qué no se da en Costa Rica? Y se dio uno, digamos, el caso de los Tinoco, como lo vimos la semana pasada, pero que no fue la norma en Costa Rica, por dicha. Entonces, un Estado represivo con un gobierno dictatorial, con un
fuerzas armadas muy poderosas, de mucha presencia, que tienen que ver directamente en la vida nacional, y un Estado que no interviene en la economía, un Estado que se hace, que asume como propio los postulados liberales de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. El Estado no interviene porque, según Adam Smith, el mercado tiene una mano invisible que va a, digamos, que va a regular las relaciones sociales, cosa que obviamente luego se demuestra que no es cierto. Esos son los factores internos. Los factores externos eran los que veníamos hablando. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Rápidamente, la Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1918, dura 4 años, 3 meses y 14 días, y es entre la Triple Alianza, que son Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Brasil, que son los que pierden, y la Triple Entente, que son los que ganan, que van a estar Reino Unido, Francia, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos. Eso se da en una guerra. Se llama Primera Guerra Mundial, pero en realidad, digamos, se concentró en suelo europeo. Pierde Alemania, que es el líder, digamos, de ese grupo, y bueno, tiene consecuencias desastrosas porque a Alemania se le va a imponer, como perdedora, se le van a poner una serie de penalidades que luego van a desatar la Segunda Guerra Mundial. Pero entre la primera y la segunda está la crisis de los años 30. Todo empezó el 29 de octubre de 1920, cuando en la bolsa de Nueva York se desató una locura, una efervescencia muy grande, porque todo el mundo acudió a retirar sus ahorros. Rápidamente, la lógica bancaria es que lo que se llama banco capta los ahorros de las personas, las capta a un interés, digamos, del 10% y las presta ese dinero a un interés del 15%. O sea, se gana un 15% en cada transacción. El problema es que cuando, hay una cuestión que se llama encaje mínimo legal, que es que el Estado obliga a los bancos a tener en sus bóvedas, creo que es el 10% de la plata que manejan. Entonces, si yo llego y deposito $1 millón al banco, el banco tiene la obligación de dejarse el 10% en sus bóvedas y el resto ahí prestarlo o comprar propiedades, carros, lo que sea. Entonces, cuando una persona va y retira sus ahorros, no tiene ningún problema porque en el banco de sobra hay para pagarle a esa persona con el 10% de todas las transacciones que se dieron. El problema es cuando todo el mundo va a retirar sus ahorros. No alcanza el encaje mínimo legal, el 10%, no alcanza para devolverles el dinero a todos. Entonces, eso fue lo que ocasionó la crisis de los años 30. Hubo un rumor esparcido en la prensa de que los bancos estaban quebrados, cosa que no era cierta. La gente se agolpó en los bancos al retirar sus ahorros. El banco no tenía liquidez para dar ese dinero. Y no es que se hubiera perdido la plata, ni que se la robaron, no. La plata estaba, solo que no estaba líquida, ¿verdad? No estaba en billetes o de billete, sino que los bancos lo habían invertido en comprar propiedades, en hacer préstamos, en comprar diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se agolpa a pedir sus ahorros, el banco no le puede dar a todo el mundo los ahorros. Entonces, eso hace que las compañías quiebren, se desata un caos en Estados Unidos, hay miles de gente desempleada, múltiples empresas se quiebran, los altos ejecutivos de las empresas se suicidan tirándose de los rascacielos. En fin, es una crisis fatal, y eso hace entonces que el comercio internacional baje, porque Estados Unidos era la potencia por excelencia. Estados Unidos deja de comercializar con muchos países, deja de comprar, cosa que nos afecta a nosotros, y eso, bueno, fue la crisis. Otro factor, decíamos, la Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia el 1 de septiembre de 1939 y termina el 2 de septiembre de 1945. Dura 6 años y un día. Fue entre los aliados, que eran Francia, Inglaterra o Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, que fueron los que ganaron, contra los que perdieron, que eran la Alemania nazi, Italia y Japón. Y todos sabemos las consecuencias, hemos visto muchas películas sobre eso.
una guerra muy brutal. 8 millones de soviéticos fueron asesinados por los nazis. Los nazis perseguían a los homosexuales, a los gitanos, a los negros. En fin, era una posición racista muy, muy, muy jodida. Y esa guerra, si bien el teatro de la guerra fue Europa, también se dio en Asia, con Japón. Entonces, bueno, se acaba cuando Estados Unidos tira las bombas sobre Nagasaki y sobre Hiroshima. Ahí empieza otro periodo que lo vamos a ver luego. ¿Qué pasa con esos elementos, tanto los externos como los internos? Bueno, que caen los precios en cada uno de estos estamentos de la Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, caen los precios de nuestros productos. ¿Por qué? Porque son productos postes. Porque Estados Unidos y Inglaterra, en medio de la guerra o en medio de la crisis, lo que hacen es asegurarse su sobrevivencia. Y no van a emplear un 5 en comprar artículos que ellos consideran postes. Es decir, si alguien no se toma un café, no le pasa nada. O si alguien no se come un banano, o si no tiene azúcar para endulzar lo que se va a comer o tomar. Pero sí se puede morir si no tiene una buena arma, un buen avión, o un buen torpedo, un buen barco, un buen tanque de guerra, etc. Entonces, esos países destinan todos sus recursos a la economía de guerra o a superar la crisis. Entonces, cuando llega la gente de Costa Rica a vender el café, Estados Unidos o Inglaterra en el mercado dicen, mire, no les compramos eso. Voy a ver qué hacen con el café. Regresen a Costa Rica o bótenlos en el mar porque no queremos. O lo peor, que era lo que más pasó, se lo compraban muy barato. O sea, no alcanzaba ni para cubrir los costos de producción. Entonces, eso genera crisis. ¿Por qué? Porque si no vendemos nuestros productos, no tenemos plata para comprar lo que necesitamos en el mercado internacional. Esto desata una crisis fiscal. ¿Por qué? Porque el fisco, o sea, el Estado, se financia con los impuestos. Y al no haber exportación o al pagar muy poco por los productos, cae el impuesto, caen los impuestos, hay una crisis fiscal. Entonces, esto genera una grave crisis. Entonces, hay 3 momentos históricos en los que Costa Rica entra en crisis. Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. Eso genera entonces preocupación y eso surcan algunas ideas que vimos la semana pasada, que fueron las voces que pedían un cambio en la política económica. Y decíamos que fue el Partido Comunista, el Partido Reformista y las garantías sociales. Hubo, a nivel teórico, un pensamiento que irrumpió y que debatió las tesis liberales. Hasta el momento, las tesis liberales eran dominantes. No había nadie que pensara diferente a los liberales, a Adam Smith y sus seguidores. Y que básicamente lo que decían era que el Estado no debería intervenir nada en la economía. Porque según ellos, había una mano invisible que iba a regular el mercado. Como se dieron cuenta que había crisis cíclicas, o sea, alguien se dio cuenta que había crisis cíclicas y dijo, no, es que esto no puede ser, o sea, no puede ser que el Estado no intervenga, no puede ser que esto se regule solo, tiene que haber alguna regulación. Ese fue un teórico inglés que se llama John Maynard Keynes. Keynes funda el keynesianismo y lo que plantea Keynes es lo siguiente, él dice que no existe la mano invisible del mercado, que eso es un mito, que eso es un cuento de hadas, que no puede ser que el Estado no haga nada, que el Estado debe intervenir en la economía, que cuando hay crisis, que cuando hay una guerra mundial o una crisis como los años 30, es el Estado el que tiene que intervenir para paliar los efectos de esa crisis. Surge así entonces una teoría, la teoría keynesiana, que rebate a los liberales y funda lo que se va a llamar el Estado benefactor. El Estado, al intervenir en la economía, va a buscar el beneficio de amplios sectores relativamente pobres que estaban, digamos, siendo muy afectados por esas crisis. Entonces se funda el Estado benefactor. ¿Qué es ese Estado benefactor? Bueno, es un Estado interventor en la economía. Para entender mejor esto, veamos el siguiente vídeo sobre la propuesta de Keynes. Keynes fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y el fortalecimiento del Estado. Sus teorías dominaron la economía entre los años 1930 y 1970. Keynes sostiene que el mercado no se regula por sí mismo
sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo. Esa imagen de Estado presente se traduce luego en el concepto Estado de bienestar, también llamado Estado benefactor. Provee y garantiza los derechos de salario, salud y educación a la totalidad de los habitantes de un país. Sus postulados, que tuvieron éxito en las primeras crisis del capitalismo, se mostraron también vigentes y reaparecieron con fuerza tras la crisis del neoliberalismo. John Maynard Keynes nació en la ciudad de Cambridge, Inglaterra, en una familia acomodada de alto nivel cultural. Pasó por las mejores escuelas británicas, donde estudió matemática, estadística y economía. Transcurrió gran parte de su vida entre las aulas universitarias y puestos públicos. Fue un brillante teórico con un gran sentido práctico y le tocó atravesar las grandes crisis del capitalismo de la primera mitad del siglo XX. Keynes propuso soluciones concretas a los conflictos económicos de un capitalismo de posguerra que estaba sumido en la depresión económica y la desocupación generalizada. Las teorías económicas de Keynes surgieron de la experiencia práctica de 3 momentos claves del siglo XX. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial generaron enormes deudas a los países vencidos. Entre estos 2 acontecimientos se produjo la caída de la Bolsa de Nueva York, que dio comienzo a la Gran Depresión de los años 30. En esos momentos, Keynes propuso soluciones que se oponían radicalmente a la tradición liberal, dominante durante 150 años. El liberal Adam Smith, considerado el fundador de la economía moderna, afirmaba que si se dejaba actuar libremente a comerciantes, industriales y bancos, el mercado tendía a equilibrarse. Según el liberalismo, la producción de bienes y servicios y el mercado laboral se regulan por el libre juego de la oferta y la demanda, sin necesidad de ninguna intervención. Habría una suerte de mano invisible del mercado encargada de regular toda la economía, sin intervención alguna de ningún otro factor. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, la economía más grande del mundo, entró en crisis. Esa recesión produjo una aguda caída de los salarios y de los precios. La solución liberal ante el gran desempleo fue reducir los salarios. El gobierno británico además aumentó los impuestos y redujo las obras públicas. También eliminó el seguro de desempleo. La crisis no se detuvo. La moneda inglesa sufrió una devaluación del 26%. El desempleo en Gran Bretaña llegó al 22% y en Alemania y Estados Unidos fue mayor. Ante esta situación, Keynes propuso que el Estado tomara el control de la economía. Pero sus propuestas no fueron aceptadas por la ortodoxia liberal. A comienzos de los años 30, en el llamado Viernes Negro, la bolsa de Wall Street se desplomó. La consecuencia directa fueron 13 millones de desocupados. En este contexto asumió la presidencia de Estados Unidos Franklin Roosevelt. El nuevo presidente puso en práctica una serie de medidas propuestas por Keynes. Básicamente, el Estado debía intervenir para garantizar depósitos bancarios y crear un programa de desempleo. En esos años, Keynes dio a conocer su teoría para estimular la economía en épocas de crisis. Su pensamiento revolucionó las ideas vigentes y escandalizó a los economistas ortodoxos. Afirmaba que el libre juego entre oferta y demanda no produce por sí solo el pleno empleo. El Estado debía intervenir en las políticas económicas. La palanca para mover la economía es el presupuesto del Estado, o sea, lo que se llama política fiscal. Keynes plantea que si hay desempleo, los gobiernos están obligados a fomentar la creación de puestos de trabajo.
Este argumento se opone a la idea liberal que sostiene que el mercado tiende a regularse por sí mismo. Para Keynes, el nivel de empleo está determinado por la producción. Y la producción está estimulada por la capacidad de compra de bienes y servicios. ¿En qué se diferencia de los liberales? Para Keynes no hay una fuerza automática que garantice el juego entre producción, consumo y empleo. Por eso, la creación de empleo implica fomentar el consumo. En Estados Unidos, el programa de Roosevelt duplicó la producción industrial y en pocos años la economía creció un 50%. Le siguieron tiempos muy buenos a la economía, pero a mediados de la década del 70, el aumento del precio del petróleo puso fin al ciclo de crecimiento y de baja inflación. A más de medio siglo de su muerte, en 1946, Keynes sigue siendo reconocido como el teórico del estado de bienestar. Cada vez que el capitalismo muestra sus fisuras, el nombre de Keynes reaparece como la alternativa aliviadora. Gracias a su prédica, el capitalismo pudo mostrar su lado humano y la ciencia económica resolver los problemas del hombre de la calle. Bueno, como vimos, Keynes lo que plantea es que el Estado intervenga en la economía. Esa es la síntesis de Keynes. Y él lo que dice es que efectivamente la mano invisible no existe, que eso es un cuento de hadas de los liberales, y que como el Estado no produce riqueza, o sea, perdón, como la empresa privada no conoce límites y lo que hace es echarle todos los impuestos a la gente pobre, él dice que el Estado debe intervenir. ¿Cómo debe intervenir el Estado? Creando cosas, creando riqueza. Entonces el Estado comienza a producir carreteras, a hacer edificios, a hacer escuelas. Entonces es el Estado más o menos que hasta hace poco tiempo imperaba en Costa Rica. Un Estado que intervenía en la economía, un Estado que intervenía en la producción. Entonces es así como surge el modelo de sustitución de importaciones. Es el modelo que viene a darle continuidad o a sustituir al modelo agroexportador. Entonces decíamos, antes de la colonia teníamos el modelo colonial impuesto por España. Con la independencia surge el modelo agroexportador, pero a mediados del siglo pasado surge el modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué plantea ese modelo? Bueno, lo que dicen es que el Estado debe intervenir, que el Estado debe ser un Estado benefactor, un Estado que intervenga en la economía a favor de la gente más necesitada. Entonces se da ese modelo de sustitución de importaciones. Veamos este vídeo que habla sobre eso. Durante la década de los 40, el Estado diseña un proyecto de crecimiento económico denominado Modelo de Sustitución de Importaciones, expuesta como protectora de justicia social. Tuvo como meta la industrialización basada en la transferencia de recursos provenientes del campo. A pesar de ser una economía dirigida, se dejó en manos de la iniciativa privada el desarrollo de las actividades productivas. Tuvo como base un pacto social entre los factores de la producción. Ambos, patrón y trabajador, aceptaron el tutelaje de Estado porque era el principal beneficiario a través de todas las políticas que se instituyeron para estimular el crecimiento de la industria y porque el Estado se autoproclamó protector del trabajador. El Estado instrumentó políticas de bienestar social en una serie de instituciones que tenían por objetivo proporcionar ciertos servicios sociales y asistenciales a los trabajadores, y creaba también las condiciones favorables para que la burguesía se desarrollara y fortaleciera. Construyó la infraestructura necesaria para la industria. Hubo exención de impuestos, servicios subsidiarios, mano de obra controlada y barata, además de protecciones arancelarias. El proyecto prevaleció hasta 1982. Produjo una sociedad extremadamente desigual en la que, después de cierto auge en los años 60, la riqueza tendió a concentrarse en una minoría cada vez más reducida. El proyecto de industrialización y sustitución de importaciones no logró más allá de las primeras etapas. Su implementación resultó muy costosa, sus productos fueron de mala calidad y a causa de los bajos ingresos de la mayoría no se logró crear un mercado interno amplio. Se consolidó una burguesía con escaso espíritu de empresa, acostumbrada a las ganancias fáciles, dependiendo de la protección del Estado y el surgimiento de una inmensa burocracia. Bueno, entonces se crea el modelo de sustitución de importaciones y en síntesis lo que plantea es que en el modelo agroexportador exportábamos productos agrícolas e importábamos productos manufacturados. Entonces lo que plantea este modelo basado en Keynes es que el Estado debe intervenir para crear
un modelo que sustituya lo que traemos del exterior. Por eso se llama modelo de sustitución de importaciones. Entonces se crea en Costa Rica y en Centroamérica la idea de crear, aunque sea poco, una incipiente, digamos, industrialización. Entonces se crea el mercado común centroamericano, mediante el cual los productos que se fabriquen en Centroamérica, los productos industriales que se producen en Centroamérica, no pagan impuestos en los demás países. Entonces Costa Rica, digamos, se va a especializar en el ensamblaje de carros, que fue muy común hace muchos años. Entonces se supone que Costa Rica traía todos los productos de Japón o de donde fuera, de carros, cada parte separado, lo ensamblaban acá y se lo vendían en Costa Rica y lo vendían en toda Centroamérica. Entonces, como eran hechos en Costa Rica, no pagaban impuestos. Y eso era dos cosas. Primero, asegurar un mercado cautivo. Y segundo, estimular a la empresa privada centroamericana para que produjera artículos industrializados. Bueno, en Nicaragua producía otras cosas, sobre todo lo que eran cuestiones de cuero, El Salvador, ropa, en fin, cada país se iba a especializar en producir algo específico y los demás países lo iban a admitir sin cobrar impuestos. En Costa Rica eso permitió hacer cambios sociales. Decíamos que el principal, bueno, está la fundación del Partido Comunista, la fundación del Partido Reformista, que luego, digamos, el Partido Comunista desaparece, y el más importante, el elemento más importante fue las garantías sociales. ¿Qué son las garantías sociales? Bueno, en la década de los 40 del siglo pasado, se da una alianza entre el gobierno de Costa Rica, que era presidido, o cuyo presidente era Rafael Ángel Calderón Guardia, la Iglesia Católica, que era dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y el Partido Comunista, que era dirigido por Manuel Mora. Esas tres fuerzas que eran, digamos, en términos teóricos, eran contrarios, sobre todo la Iglesia Católica y el Partido Comunista, logran unirse con un objetivo común, que era impulsar la intervención del Estado en la economía. Entonces, acordémonos que en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética son aliados, están peleando contra la Alemania nazi, entonces no se veía mal que el Partido Comunista se aliara con el gobierno y con la Iglesia Católica. En aquel tiempo el Partido Comunista tenía mucha fuerza en Costa Rica, sobre todo en la zona bananera, donde estaba la Unite, la mamita Unite, que era la empresa del enclave bananero. Ahí tenía muchos votantes. Entonces se da esa alianza, la Iglesia Católica, el Partido Comunista y el gobierno de Calderón, y se crean una serie de leyes. Digamos, el que más se cita es el Código de Trabajo. ¿Qué es el Código de Trabajo? Bueno, antes de este Código de Trabajo no había ninguna regulación en lo laboral. Yo podía contratar a alguien, le pagaba una miseria y salado si quería, si no quería, había 10 más que querían hacer el trabajo, etc. Con el Código de Trabajo va a haber salario mínimo. Es decir, ya yo no pago lo que me da la gana. Es decir, ustedes cuando se gradúen van a incorporarse a un trabajo, hay una tabla que diga cuánto ganan los médicos, cuánto ganan los psicólogos, cuánto ganan los enfermeros, los farmacéuticos, los abogados, los historiadores, las amas de casa, bueno, las empleadas domésticas, etc. Todo está regulado. Nadie puede pagar menos de eso. Si alguien paga menos del salario mínimo, se le acusa y tiene serias consecuencias para la empresa, desde cárcel a multas, etc. Además, entonces, primero, salario mínimo. Segundo, se crea la jornada laboral. Antes a la gente se le obligaba a trabajar jornadas de 12, 14 horas. Con el Código de Trabajo, en Costa Rica, por ley, se regula que solamente el trabajador está obligado a trabajar 8 horas diarias. No puede trabajar más. O sea, sí puede, pero hay mecanismos para eso. Que si yo estoy trabajando como operario y me dicen, mira, la producción va muy atrasada, necesitamos que te quedes más de las 8 horas. Si yo quiero, me quedo. Si no quiero, no me quedo. Pero si me quedo, me tienen que pagar a tiempo y medio las horas extra si es de día y doble si es de noche. Un ejemplo, digamos que yo trabajo de 6 de la mañana a 4 de la tarde y gano, digamos, 5 pesos la hora. Pero me dice mi jefe, mira, necesitamos que te quedes después de las 4, que te quedes 2 horas, hasta las 6. Ok, perfecto, yo me quedo, no hay ningún problema, yo me quedo. Pero esas 2 horas no me la pagan a 5 colones
la hora, sino que tiene que pagármela a 7.50, porque es tiempo y medio. Pero si además me dice, no, quédate hasta las 9 de la noche, ok, yo me quedo. Pero después de las 6 a las 9, esas 3 horas, tiene que pagármelo a tiempo y medio, a doble tiempo. Ya no está a 5 colones la hora, sino a 10 colones la hora. Entonces, eso va a ser una gran ventaja para el trabajador. ¿Por qué? Porque antes el trabajador se le obligaba a 14 horas y se le pagaba una porquería, se le pagaba, ni siquiera había diferencias. Además, se crean las cargas sociales. A la oligarquía cafetalera se le obliga a pagar, junto con el trabajador y con el Estado, las cargas sociales para crear la Caja Costarricense de Seguro Social. Esa institución que vela por la seguridad de todos nosotros y que ahora es emblemática para la lucha esta contra el COVID. Además, se crea el derecho a la huelga. Antes los trabajadores no podían irse a la huelga. Bueno, eso el derecho a la huelga es ahora medio conversado porque en esta legislación se echó marcha atrás y ahora casi que es un delito irse a la huelga. Pero en aquel tiempo, digamos, se aprobó. Pero además también otro elemento importantísimo del Código de Trabajo es que se aprueba la ley de la cesantía. Antes, cuando a una persona lo echaban, chao, agarre sus cosas y se va de una vez y el patrón no tenía que decirle nada ni pagarle nada. Ahora no. Ahora cuando a una persona lo despiden, el patrono tiene que pagarle al empleado, tiene que pagarle una serie de lo que llaman la cesantía, que es que por cada año trabajado tiene que pagarle un mes. Pero además tiene que pagarle las vacaciones si no las disfrutó. En fin, la idea con esto es que cuando el trabajador sea despedido, no pase hambre, no pase necesidades, sino que tenga un colchón de dinero por mientras consigue un trabajo. Eso se llama la cesantía. Además de crearse el Código de Trabajo, crearse la salario mínimo, de crearse todos esos elementos, se crea la Caja Social, como dijimos, se crea la Universidad de Costa Rica. Pero a todos esos factores que se llaman las garantías sociales, se oponen los oligarcas. Esos oligarcas que se ven afectados de sus intereses, comienzan a fomentar la oposición y arman, instigan a una guerra que fue la Guerra Civil del 48, mediante el cual le dan el apoyo a José Figueres para que José Figueres supuestamente vaya a la guerra contra el Partido Comunista, la Iglesia Católica y el gobierno de Calderón, y entonces ahí elimine las garantías sociales. Sin embargo, y esa es la grandeza que tiene Figueres a nivel histórico, es que Figueres se va a la guerra, gana la guerra al 48, pero una vez en el poder, Figueres no elimina las garantías sociales, sino que las profundiza. Es el primer general victorioso en la historia de la humanidad que se quita sus ideales de lucha y asume las del rival y las profundiza, las perfecciona, las lleva a límites jamás sospechados por la oligarquía. Por eso es que la oligarquía no quiere a José Figueres ni quiere a Liberación Nacional. Bueno, no lo quería, ahora están en alianza con Oscar Arias y con otros tipos de gente de Liberación Nacional. Entonces, Figueres, si bien gana la guerra, en lugar de eliminar las garantías sociales, las profundiza. Primero, elimina el ejército. Dijimos anteriormente que uno de los elementos fundamentales del modelo agroexportador que mantenía la oligarquía cafetalera era un ejército represivo. ¿Qué hace Figueres? Elimina el ejército, lo proscribe, lo elimina como institución permanente en Costa Rica. Por eso en Costa Rica no tenemos ejército, algo de que nos vanagloriamos en el mundo entero. Otro elemento que va a crear, aparte de eliminar el ejército, es crear una serie de instituciones por medio de la Constitución del 48. La pureza del sufragio, se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, se le da el voto a la mujer, se aprueba la no reelección, aunque Oscar Arias después se pasó eso por el Montemar, le gustó, por donde más pudo, y la Sala Cuarta le permitió la reelección, pero eso es otro cantar. Se da la nacionalización bancaria. Antes todos los bancos eran privados. Figueres dijo no, todos los bancos van a ser estatales. Se crea el ICE, Instituto Costarricense de Seguro Social, el ICE, Instituto Costarricense de Electricidad, que va a darle electricidad, electrificación a todo Costa Rica y telefonía antes cuando era fija. Se crea el Consejo Nacional de Producción, que ahora quieren privatizar. Se crea el INBU, el Instituto de Vivienda y Urbanismo. Se crea el RECOPE, otra institución que ahora quieren
privatizar porque volvimos, vamos a verlo más adelante, al neoliberalismo. Se creó el Hospital de Niños, la Corte Suprema de Justicia, el Banco Central, se construyó la pista General Cañas, se creó CODESA, que era la Corporación Costarricense de Desarrollo, que era la capital semilla para crear empresas privadas. Se creó el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, para sacar a la gente de la pobreza. Se fortaleció entonces las instituciones ya construidas, o sea, se crearon unas y las que ya estaban existentes se fortalecieron económicamente, se le dieron muchos recursos. ¿Cuáles eran esas instituciones que se reforzaron? El Ministerio de los Públicos de Transportes, el Ministerio, que el MOB, más bien luego, como vamos más adelante, está siendo debilitado y presa fácil de la corrupción. Se fortaleció el Ministerio de Educación Pública, decíamos el MEP, el Ministerio de Educación Pública, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, en fin, se crearon o se fortalecieron una serie de instituciones que depararon un Estado gigante, un Estado grandísimo, un Estado muy potente, muy vigoroso. Entonces, desde la década del 40-50 hasta la década de los 90, comienza a darse en Costa Rica, o se da en Costa Rica, un Estado muy fuerte. Un Estado que interviene constantemente en la economía, un Estado que va a ser poderoso. Ese modelo va a decaer, lo vamos a ver la próxima semana, cuando llega el modelo neoliberal, pero eso lo vamos a ver luego. Además de que se dan todos estos cambios, aparece un nuevo producto. Dijimos anteriormente que éramos productores de postres, café, banano y caña de azúcar. En el ambiente aparece un nuevo producto, que va a ser el turismo. Y el turismo, que empezó relativamente débil, comienza a crecer y crecer y crecer y llega a ser el número 1. Antes de la pandemia, el turismo era el que producía la mayor cantidad de Producto Interno Bruto, llegando en el 2014 a 2.630 millones de dólares anuales. Entonces, se convierte en el número 1. Esto va a deparar luego una serie de contradicciones que las vamos a ver en los próximos capítulos, porque el turismo no, digamos, el grave problema del turismo es que el turismo al final se convierte en un artículo poste. Si bien no se come, como el café, el banano, la caña de azúcar, no se ingiere, termina por sus consecuencias siendo otro producto postre más. ¿Por qué? Porque depende de las fluctuaciones del mercado, porque depende de la crisis del capitalismo. Por ejemplo, cuando vino los atentados de las Torres Gemelas, ¿qué pasó con el turismo? Estados Unidos cerró sus aeropuertos. ¿Y eso qué hizo? Que no llegaran aviones a Costa Rica, o muy pocos. Y eso deparó que el mercado, el turismo decayera. Igual con la pandemia. Cuando vino la pandemia, se cerraron los aeropuertos en Costa Rica y ¿qué pasó? No había turistas. Entonces tenemos 2 años de tener 0 ingreso por el turismo. Ahora últimamente ya lo están abriendo. Pero eso hace, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante todo eso, que el turismo tiene varios problemas. Uno es ese, de que termina siendo un producto postre. Y segundo, que para tener el turismo boyante, usted necesita 3 elementos de producción, igual que el café. En el turismo se necesitan 3. Uno es la belleza escénica, que Costa Rica la tiene, pero no es el único país lindo. O sea, Nicaragua es igualmente lindo. México tiene cosas bellas, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú. O sea, todos los países de América Latina tienen cosas lindísimas, biodiversidad, parques, etc. Entonces, no es que solamente Costa Rica es un atractivo turístico por su paisaje natural. El segundo elemento que se necesita para el turismo es hoteles. Desgraciadamente en Costa Rica la mayoría de los hoteles son de empresas transnacionales, son de cadenas internacionales. ¿Qué pasa? Que las riquezas de esos hoteles no se quedan en Costa Rica, esa ganancia va a Estados Unidos. Entonces no se queda en el mercado nacional para que dinamicen la economía, sino que se van a Estados Unidos las ganancias. El tercer elemento para tener turismo como Dios manda son las líneas aéreas, porque ahí es donde vienen los turistas, mayoritariamente. Algunos vienen por barco, pero son una minoría. ¿Qué pasa en Costa Rica? Que todas las líneas aéreas son extranjeras. Antes existía el AXA, que eran las líneas aéreas costarricenses, que eran del Estado, pero eso lo privatizaron, se lo vendieron a TACA, luego a Avianca, y ahora ya no sé, Avianca creo que va a cerrar y no sé con quién se va a quedar
Pero bueno, lo importante es que nosotros no tenemos líneas aéreas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que es tiquetes aéreos, la ganancia por los tiquetes aéreos, igual se va a la metrópoli, igual se va para Estados Unidos, o sea, no se queda en Costa Rica, no dinamiza la economía. Entonces, de los 3 elementos que tenemos en Costa Rica, solo uno es tico, que es la belleza escénica. Porque los hoteles y las líneas aéreas son de mercado o de capital extranjero. Eso hace entonces que nos quedemos debilitados. Primero, por las fluctuaciones cíclicas del capitalismo, por las crisis cíclicas del capitalismo. Y por otro, porque los insumos para producir turismo son igual al café, al banano y a la caña de azúcar, ¿verdad? No son productos, no manejamos todos los elementos. Así como los oligarcas manejan la torrefacción y manejan la comercialización del café, en Costa Rica la gente que se dedica al turismo está atada de manos porque los hoteles son de capital extranjero y las líneas aéreas son de capital extranjero. Bueno, jóvenes, esto es, otro elemento que con fuerza ha ingresado en Costa Rica a nivel de economía son los servicios, sobre todo lo que son artículos de dispositivos médicos, los chips y los centros de llamadas. Los dispositivos médicos, fabricación de chips y centros de llamadas han florecido en los últimos años y eso ha generado, digamos, algún tipo de riqueza. Bueno, eso es un vistazo al siglo XX a nivel económico y político. Vamos a ver la próxima semana cómo fue que entramos en la crisis actual y para irnos acercando ya a la realidad post-COVID. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que la pasen bien. Chao.